Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, como todos los jueves, nos acompañan en el estudio los doctores Betty Jiménez de Borrero y el doctor Pablo Borrero. Ellos son panelistas invitados a esta casa periodística con el propósito de compartir con ustedes y con nosotros sobre temas de palpitante actualidad. Y nos acompaña también nuestro periodista jefe, Cristian Peñati. Con ellos tres vamos a abordar hoy un tema muy ácido y de muchísimo interés para los presupuestos familiares y empresariales: la reforma tributaria. ¿Qué se avecina? ¿Qué se prevé que va a ocurrir con los ingresos de los colombianos a nivel de trabajo, a nivel de rentas de capital, a nivel empresarial? ¿Qué se prevé que va a ocurrir con el SENA y con el ICBF? ¿Qué se prevé que va a ocurrir con el IVA y con cierto tipo de servicios y productos que en una u otra medida los colombianos consumimos en nuestro diario vivir? Entonces, comenzamos pidiéndole a la doctora Betty que nos introduzca, no en genérico, los conceptos que quiere expresar hoy sobre la reforma tributaria. Quiero pedirle que iniciemos haciendo énfasis en el análisis de las implicaciones que tiene para el SENA y para el ICBF el cambio de fórmula, donde hoy día las nóminas están grabadas con un 2% para el SENA y 2% para el ICBF, y a partir de la reforma tributaria considerada para el 2013 desaparecerán esos 4 puntos de las nóminas que pagan las empresas y se pretende que se recuperarán por vía de gravamen a las utilidades de las empresas y no a la nómina de las mismas. Usted tiene la palabra. Gracias. Buenos días a la teleaudiencia y a la mesa de trabajo. Efectivamente, pero empecemos por decir que la finalidad, el objetivo del presidente Santos con esta reforma tributaria es la reducción de la desigualdad y la generación de empleo formal. Esos son los dos núcleos según el gobierno, y alrededor de eso es que debemos hacer el análisis para ver si se cumple el uno y el otro. En primer lugar, en la generación de empleo. El gobierno del presidente Santos viene tomando una serie de medidas como aquella del primer empleo, donde ha venido dando una serie de gabelas a los empresarios sobre pretexto de incrementar el empleo. Sin embargo, las estadísticas muestran que el desempleo ha aumentado, y lo que hoy día hay en Colombia, además de absolutamente desempleados, es que más del 60% de las personas que están en capacidad de laborar y que están ejerciendo alguna actividad lo hacen desde la informalidad. Y un gran porcentaje de estas personas tienen ingresos mensuales por debajo del mínimo legal, y esto de acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Trabajo. Ahora, en la reforma tributaria, el gobierno del presidente Santos ha introducido una norma, un articulado, donde se le quita al SENA y al ICBF, es decir, al Instituto de Bienestar Familiar, aquellos conceptos que por nómina se recaudaban, se sacaban, eso no los pagaban los trabajadores, sino los empleadores, de acuerdo al número de trabajadores que tuviera y de acuerdo con el volumen total de la nómina, es decir, lo que pagaba por salarios. Había un porcentaje que el empresario debía pagar a estas dos entidades. Pues bien, se les quita esos parafiscales a los empresarios, dizque con el argumento de que se van a generar entre 400.000 y 1.000.000 de empleos directos, formales. Sin embargo, esta es simplemente una apreciación muy personal del gobierno, sin
sustento en estudios que demuestren que realmente ello va a generar empleo. Por el contrario, lo que muestran los estudios que hemos realizado diferentes organizaciones es que en muchos países y aún desarrollados y otros subdesarrollados, donde se han implementado estas medidas de quitar los parafiscales, no se ha generado realmente mucho empleo y el empleo que se genera no es de muy buena calidad. Permítame una interpelación para no ir muy lejos. Con la reforma de la Ley 50 de los años 90, también el argumento era que con esa ley se iba a facilitar la empleabilidad, la generación de empleo, y todo lo que ocurrió fue que se abarataron los costos de inclusión y de exclusión laboral, pero el aumento neto del empleo no existió. Usted tiene toda la razón, y desde que se expide la Constitución política y antes de que se expidiera la Constitución del 91, que se había dictado la Ley 50 de 1990, siempre se dio el argumento de que era para generar empleo, y las empresas lo que hicieron fue, en primer lugar, deslaboralizar, segundo lugar, empezar a bajar prestaciones extralegales, y en tercer lugar, pues el empleo se disminuyó en las empresas. Esto no generó empleo, y las estadísticas del DANE que hace mensualmente esos informes, esas estadísticas muestran que el empleo en la industria y en el agro, en el campo, ha caído sustancialmente. Entonces uno no puede entender esas afirmaciones que son contradictorias por parte del gobierno y por parte del Ministerio del Trabajo, en el sentido de que ha disminuido el desempleo, pero a la vez las estadísticas están mostrando lo contrario. Perdón. Don Pablo, la historia está plagada de evidencias. Primero nos acordamos del Seguro Social, después nos acordamos de Telecom, después de la Caja Agraria, para citar solo tres de las empresas públicas más emblemáticas que este país tuvo en el siglo XX. El SENA y el ICBF son dos instituciones públicas que yo diría que han tenido que ver casi con todos los colombianos. De una u otra manera, cada colombiano ha tenido que ver con el SENA, porque o es empleador y ha contratado aprendices o ha financiado aprendices, o es alguien que aprendió con el SENA un oficio y ese oficio bien calificado le permitió ir al empleo, o tiene que ver con alguna zona, alguna región del país donde el SENA tiene presencia con sus centros de atención que se convirtieron definitivamente en polos de desarrollo. Y el ICBF es una institución que ha llegado allá a los rincones más apartados del país, como también lo hizo en su momento Telecom y lo hizo la Caja Agraria. Lo que quisiera pedirle a usted es que nos analice qué nos puede suceder si los colombianos, por silencio y por omisión, permitimos que se marchiten el SENA y el ICBF, como parece que va a ocurrir. Bueno, en primer lugar, un saludo a usted, señor director, al periodista Peñate y a toda la amable audiencia. Efectivamente, pues con esta reforma tributaria se va a generar una situación sumamente complicada en torno pues a la vigencia del SENA y del IBSFC, exactamente. ¿Por qué? Porque los recursos que se van a emplear pues o que se han venido empleando para sostener estas instituciones, pues en la reforma tributaria van a quedar muy reducidos. Y en segundo lugar, porque pues la política del gobierno es la de entregarle la capacitación técnica no precisamente a organismos como el SENA, que han cumplido una magnífica función a lo largo de muchos años, ¿no? Lo mismo pues que al ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Instituto de Bienestar Familiar. Exactamente. Bueno, de tal manera pues que, como usted bien lo decía, no existe la posibilidad del marchitamiento de estas instituciones una vez se apruebe la famosa reforma. Claro, se ha dicho que de todas maneras va a haber un porcentaje
representado en el impuesto a la equidad, a la solidaridad, pues que van a pagar los grandes capitales de las utilidades que se generan. Pero no es lo mismo que ese impuesto tenga como fuente, digámoslo así, lo que hoy se denominan los parafiscales, que son aquellas contribuciones que tienen obligatoriamente que hacer los empresarios para garantizar desde el punto de vista presupuestal y fiscal el sostenimiento pues creciente de estas instituciones. Lo de las utilidades es una circunstancia eventual, así como pueden aumentar, pueden disminuir, y en esa medida pues lógicamente no van a haber los recursos suficientes para atender las necesidades de estas organizaciones. Pero permítame, ya que estamos hablando de esto de la reforma tributaria, mire, en el fondo la reforma tributaria, al contrario de lo que dice el gobierno, no va a resolver ni siquiera paliar las desigualdades sociales, ¿no?, que existen en el país, ¿no?, que por lo demás en el contexto regional ocupa pues los primeros lugares en materia de inequidad y desigualdad social. Y la razón se deduce de lo que se va a aprobar. Lo que se va a privilegiar son los ingresos del gran capital en contra de los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, al gran capital se le va a reducir el impuesto a la renta del 33% al 25%. Permítame una interpelación. Eso que está diciendo es muy importante. Observar, a esto hablábamos para los televidentes, se le están rebajando 8 puntos al impuesto a las utilidades, digámoslo así, de las empresas, y se le están quitando adicionalmente 4 puntos a los costos laborales que pagan las empresas, que son el 2% del SENA y el 2% del ICBF. Como quien dice, le estamos ahorrando 12 puntos de gravamen. Claro, y eso se reparte en 4 billones, representa 4 billones de pesos en el caso del SENA y 8 billones en el caso pues de bienestar familiar. De modo que pues es una cantidad considerable de recursos con los cuales pues hay la probabilidad de que esos recursos se puedan suplir con el famoso impuesto a las utilidades. Pero como le decía inicialmente, es que lo de las utilidades es algo eventual. En un momento dado una empresa puede tener muchas utilidades y en un momento dado pueden disminuir. Y entonces en esas circunstancias pues los recursos también pueden aumentar o disminuir. Es una cuestión eventual. Por otra parte, mire, se va a gravar las rentas derivadas del trabajo. Las personas naturales que tengan una renta de más o menos 2.400.000 pesos. Pues hay varias tarifas, sí, o varias reglas allí. Unos hablaban de 5 millones inicialmente, después lo rebajaron a 3.700.000 millones de pesos. En fin, pero de todas maneras, aunque este salario aparentemente pues es muy alto y en general lo devengan pues sectores que están vinculados al aparato del Estado, funcionarios, servidores públicos, de todas maneras hoy el costo de la vida es muy alto. No más la canasta familiar hoy está costando mucho más de 1.000.000 de pesos, 1.300.000, 1.400.000, y eso pues aumenta en proporción con el estrato social, y entonces pues esa suma de 3.400.000, 3.700.000 es un salario relativamente modesto en relación con el costo de la vida, porque es que el problema de la rentabilidad el problema de los impuestos que se grava, con los cuales se grava el capital de trabajo, hay que ligarlo necesariamente con los precios, inclusive con las ganancias que obtienen los grandes empresarios. Uno dice que el costo de la vida no sube. Hoy hay un dato según el cual el DANE dice que el costo de la vida no ha subido, la inflación no ha subido más del 2.3%,
2,3 o 2,4%, es decir, que va a estar por debajo de todas maneras del 3%. Imagínense usted el aumento del salario mínimo por debajo prácticamente del 4%, es decir, va a ser una suma ínfima que no le va a ayudar en ninguna medida a toda esa cantidad, a ese 1.300.000 o 1.400.000 de trabajadores que hoy ganan el salario mínimo. Don Pablo y doctora Betty, hay algo que me llama la atención de lo que usted dijo y para mí es algo repetitivo, haciendo remembranza de la época de Belisario Betancourt, de la época de Virgilio Barco, de estos presidentes cuando se hacían las reformas tributarias en aquel entonces, y se asemejaba cuando hacían la reforma agraria, y es un historial donde nunca se ponían de acuerdo, nunca se establecían los parámetros y nunca se cumplían los parámetros en este sentido para hacerlo realmente para los colombianos. Hoy en día, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha dicho en su alocución: el tema de la reforma tributaria del año 2012 es para generar empleo, y se atreve a decir el presidente, para generar más de 100.000 empleos, que me parece un exabrupto, doctor Pablo, doctora Betty, me parece un exabrupto en este sentido de que el presidente de una forma irresponsable diga de esa manera a los colombianos, a sabiendas de los problemas que están ocurriendo, que la universidad de los pobres, como es el SENA, le estén colocando ya la lápida prácticamente en un sentido figurativo, y el bienestar familiar, porque uno mira a través de las investigaciones y de los conocimientos que ha adquirido como periodista que sí se necesita la ayuda del gobierno para esas madres comunitarias, para esos huérfanos, para esos niños que están desamparados. En fin, una serie de necesidades que tiene Colombia, no una ciudad, Colombia entera tiene esa mayor necesidad, y cómo el gobierno en ese sentido está permitiendo que los representantes a la Cámara, que los senadores estén haciendo una reforma tributaria, y que hoy, doctora Betty, doctor Pablo y don José Alberto Tejada, venga la Comisión Tercera a sesionar en el hemiciclo del Consejo de Cali a tocar este aspecto. Yo digo, ¿quién defiende a los pobres? ¿Quién defiende las instituciones donde realmente se necesita darle apoyo? ¿Quién es el doliente sobre esta situación? ¿Quién defiende la clase media? No. La reforma no es única y exclusivamente voluntad del legislativo, es decir, del Senado y de la Cámara. Esta es una reforma presentada por el Gobierno Nacional, es decir, el presidente Juan Manuel Santos está de acuerdo con el contenido del articulado de esa reforma que presentó su ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas. Es decir, esto no es ajeno al querer, a la voluntad y al pensamiento del presidente Santos. Segundo lugar, esa reforma recoge ese pensamiento y ese sentir del presidente Santos y del gobierno que él encarna, que es el de privilegiar el capital. Con todo el articulado, más de 150 artículos, lo que se hace es privilegiar el capital. ¿Qué significa esto? Esto significa, como hemos analizado aquí en minutos anteriores, de que se disminuyen los impuestos a la renta de capital y se le carga a la renta de trabajo. Al trabajo es el que se grava. Y entonces aquí hay una situación paradójica en Colombia. No obstante que la Constitución de 1991 señala y consagra el trabajo como uno de los principios y uno de los fines en que se funda el Estado Social de Derecho, la verdad es que esto no deja de ser más que una muletilla, una frase con la que se sale al mundo a decir somos Estado Social de Derecho. Lo que aquí se privilegia es el gran capital. Está establecido en la Constitución, no como el gran capital, sino que se protege y se respetan los derechos de la propiedad privada. Y por eso en la reforma se recoge lo que ya hay en leyes aprobadas por Colombia, de que se le da una especial protección a los inversionistas extranjeros, y el Estado colombiano se obliga a no cambiarle las reglas de juego a esos inversionistas en materia tributaria, en materia comercial y en toda índole de normatividad.
lo cual genera una desigualdad frente a los nacionales que están en similares condiciones. De manera que aquí lo que queda de presente en la reforma tributaria, más que impuestos, es la política y la concepción que tiene el gobierno sobre lo que debe ser el manejo del Estado y lo que él considera debe hacerse como gobernante para proteger justamente a ese gran capital. En segundo lugar, sale muy golpeada las clases medias, pero aquí hay que analizar otro aspecto, y es esa relación directa que hay entre los trabajadores y el salario mínimo. ¿Por qué? Porque se van a gravar los salarios posiblemente mayores a 3.700.000 pesos, o por ejemplo pueda que se graben superiores a 5 millones de pesos. Estos salarios, ¿quiénes los tienen? Si las mismas estadísticas del Ministerio del Trabajo dicen que 1.130.000 colombianos que están en capacidad de laborar, es decir, no están los menores de edad ni están los pensionados, devengan el salario mínimo, es decir, 1.130.000 colombianos, y 17 millones de colombianos devengan un salario inferior a 2 salarios mínimos legales. Entonces, este es un país de pobres. ¿Cómo sigue diciendo el gobierno nacional que hemos salido de la pobreza, que el país ha crecido? Pues la economía ha crecido para el bolsillo de los que tienen en sus manos, son propietarios de la riqueza nacional, pero no ha crecido para todos los colombianos. Este es un Estado que está generando muchísima pobreza, y por eso ese salario mínimo que se propone con base en la inflación, como lo dice la Corte Constitucional, y la productividad, es absolutamente inequitativo. Es absolutamente inequitativo. Doctora Betty y doctor Pablo, permítame, yo retomo una columna de opinión de José Roberto Acosta en el periódico El Espectador del 16 de noviembre. Y vamos a leerla brevemente. En efecto, en la grabación hecha pública por un representante a la Cámara, el máximo funcionario de la DIAN, el señor Ortega, reconoce que se inventó la tasa del 8% sobre la renta de las empresas para sustituir a las actuales cargas parafiscales que financian al SENA, el ICBF y la salud de los colombianos. También que no le quedó tiempo de hacer el estudio técnico para garantizar dichos recursos y que la generación de empleo, como se ha pregonado por su propio jefe, el presidente Santos, no lo sabe nadie. Algo muy diferente a lo que han presentado masivamente en nuestros ingenuos y hasta arrodillados medios de comunicación. La pregunta que queda es, ¿esto se grabó? O sea, a él lo grabaron diciendo que eso se lo ha sacado de la manga, el famoso 8% que nos lo ha mostrado como la gran alternativa. Pero sigue diciendo, si es claro que el soporte técnico de la reforma no existe, entonces, ¿para quién es semejante favor político? Ya he mencionado, dice el articulista, antes, que los herederos del mayor emporio bancario del país, que todos sabemos quiénes son, se ahorrarían más de 1.100 millones de dólares por concepto de ganancia ocasional cuando lo hereden. También da grima escuchar que por el escándalo de Interbolsa, la DIAN perseguirá a los evasores que tenían sus recursos en un reconocido paraíso fiscal, como si esa modalidad de evasión fuera nueva. ¿Es que acaso se necesita una reforma tributaria o un escándalo bursátil para hacer eso? El hecho de que la grabación se haya realizado supuestamente sin autorización del funcionario es menor frente al hecho de poner una evidencia la coexistencia de una verdad oficial con una verdad verdadera. Ojalá todos los funcionarios con responsabilidades de tanta repercusión pública estuvieran chuzados para que el ciudadano común conociera de una vez por todas los intercambios particulares y de grupos de interés alrededor de cada ley. Sí, claro. Eso demuestra una vez más no solo la improvisación con que se confeccionan este tipo de reformas,
una reforma tributaria que pues no cumple, entre otras cosas, los parámetros establecidos en la propia Constitución. Mire, la Constitución de Colombia dice que, pues además de que los colombianos tenemos la obligación de contribuir con el sostenimiento pues del Estado y con las ejecuciones del Estado, los impuestos tienen que consultar los principios de progresividad y equidad. Uno ve que aquí esos principios no se cumplen, y no se cumplen en la medida en que se reducen las rentas de capital y se gravan aún más las rentas de trabajo, en la medida en que se mantiene eso de la seguridad jurídica, que consiste en lo siguiente: hay una serie de contratos que ha elaborado el gobierno, especialmente con grandes empresarios nacionales e internacionales, con multinacionales, que les garantiza por un término de 20, de 30 años, que independientemente de las reformas tributarias que se presenten y se aprueben en el país, a ellos eso no los va a afectar de ninguna manera. Y desde luego esa seguridad democrática les permite pues repatriar todas las utilidades o gran parte de las utilidades que obtienen de la explotación aquí de los recursos naturales y el trabajo, ¿no?, hacia sus matrices, y no pagar los impuestos que debieran pagar pues y que en otros países se cobran por parte del Estado. Bueno, ¿qué ha dicho el señor ministro de Hacienda? Mauricio Cárdenas. Exactamente, ha dicho que esos contratos ya suscritos pues a 20 y a 30 años, con todas esas ventajas, con todos esos privilegios, con todo lo que significa pues los gajes de las zonas francas y las deducciones y los subsidios, eso se va a mantener, y que solamente la reforma tributaria iría a afectar, ¿no?, a los empresarios que suscriban contratos a partir del 1 de enero del próximo año. Entonces uno ve allí a quién se está privilegiando con esta reforma tributaria. Por otra parte, hay una situación que afecta directamente pues a todos los colombianos en condiciones de desigualdad, porque es el caso del IVA. Mire, sí, claro, reducen las diferentes tarifas del IVA, habían como 10 o 12 tarifas del IVA. Bueno, unas se mantienen y otras se reducen, por ejemplo, en lo que toca con los restaurantes, pues que le cobran a uno el IVA, allí pues se mantiene la tarifa del 16%. En el caso de las prepagadas en materia de salud se reduce del 16 al 5%. Pero ya sabemos que el impuesto del IVA, la contribución esa del IVA, grava de manera desigual a todo el mundo, porque es un impuesto regresivo, es decir, colocan a los pobres y a los ricos a pagar la misma tasa, ¿no?, cuando pues obviamente la gente no tiene los mismos ingresos. Y fíjense usted lo que va a pasar con la reforma tributaria. Si uno observa la nueva reglamentación, pues va a gravar una serie de artículos, bienes y servicios de la canasta familiar. Sí, eso afecta fundamentalmente a los trabajadores y sectores medios de la población que derivan sus ingresos del trabajo. Muy bien, don Pablo. Quiero decirle antes de ir con la nota que hoy estará el doctor Juan Guillermo Ortega, el director nacional de la DIAN, estará aquí en Cali a partir de las 9 de la mañana en el Consejo, y estará también el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, precisamente hablando de este tema. Y me encantaría, sinceramente, se lo voy a decir, señor director, que le voy a hacer la pregunta: ¿cuál es ese as de manga que tiene el doctor Juan Guillermo Ortega que realmente le hizo, y a qué favor le está haciendo? ¿De dónde sacó el 8% que se inventó? Exacto, ese 8% ¿de dónde lo sacó? Veamos la nota, quiero adelantarle sobre la nota. Son dos personas expertas que hablan del tema de la reforma tributaria. Veamos esta nota del Consejo de Redacción. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, calificó como proyecto histórico la propuesta de reforma tributaria que radicó en el Congreso de la República, que va a permitir la formalización de 1 millón de empleos. ¿Será cierto esto? ¿Qué opinan funcionarios públicos locales del Valle del Cauca?
Bueno, la verdad es que la reforma tributaria plantea la disminución de las tarifas del impuesto de renta para sociedades, para personas jurídicas, del 33% a un 20 y pico %. Mientras tanto, para los profesionales, el incremento es mucho más significativo. Yo recuerdo cómo en unas jornadas de derecho tributario el doctor Bernardo Carreño Varela nos demostraba cómo las personas jurídicas pagaban menos impuestos que lo que pagan los profesionales y los trabajadores. De allí de que considero de que hay una reforma tributaria regresiva. El proyecto de reforma tributaria dio un paso crucial en las comisiones económicas del Congreso de la República. La iniciativa tiene el tiempo justo para que, antes de concluir las ordinarias de esta legislativa, termine su trámite. Aquí no hay equidad en la política tributaria del gobierno, como quiera que no existe el mismo rasero para medir y para calibrar la capacidad tributaria de los trabajadores frente a quienes tienen y son dueños del capital, con una teoría muy nueva en materia tributaria, que es ampliar la base, y nosotros no podemos aceptar que de un momento a otro, por sofismas tributarios, por tretas gobiernistas que buscan manejar estadísticas por encima de la condición y la calidad de vida humana, pues vengan a menoscabar, a vulnerar unos derechos ya adquiridos de los niños de Colombia, a tener una entidad que los proteja, los ayude a formarse y los encauce por el camino del bien, y de una entidad como el SENA, que es que históricamente ha educado para el trabajo productivo del país. Yo rechazo totalmente cualquier manoseo que se haga a los recursos justos que tienen estas dos entidades, y por el contrario, si podemos mejorarlos, que lo mejoren. Ahí tenemos pues la opinión de dos personas vinculadas al gobierno departamental sobre la reforma tributaria, pero es importante que los televidentes tengan muy presente: el ministro de Hacienda actual fue la misma persona que concilió Dragajol hace muchos años, y todos sabemos el enorme perjuicio económico que generó para Colombia, para el país, es decir, para todos nosotros, esa conciliación en favor de unos intereses particulares. No queremos nosotros ahora decir que tenemos la prueba reina de que el ministro le está haciendo un favor particular a alguien con nombre propio, pero todo indica que el diseño de esta estructura tributaria que se nos pone en cabeza del Ministerio de Hacienda es un diseño para favorecer ciertos intereses a costa de la gran masa de colombianos que obligatoriamente tributamos, querámoslo o no, seamos o no conscientes de ello. Porque cuando usted sale a comprar una camisa, usted está pagando impuestos. Cuando usted se monta en un avión, usted está pagando impuestos. Cuando usted se monta en una flota de transporte intermunicipal, usted está pagando impuestos. Y lo otro, es imperativo que los colombianos entendamos que hay que defender al SENA y al ICBF. Ya hay quienes dicen, es que como eso es un nudo burocrático de los sindicatos, entonces son los sindicatos los que quieren que no se acabe el SENA y el ICBF. Yo estuve en el SENA la semana pasada en la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y hablaba con el director de Cooperación Internacional del SENA, y alguien que estaba con nosotros nos decía: es tan importante el SENA que Harry Sasson, el gran chef de cocina gastronómico de Bogotá, es egresado del SENA. Él no estudió gastronomía en ninguna escuela. No, él estudió en el SENA. Y siendo un egresado del SENA, tiene uno de los mejores palmarés en el tema gastronómico de nuestro país. Entonces hay que defender este tipo de instituciones. O inclusive que muchas de las personas que se han capacitado con el SENA, su título es avalado en otros países. Sí. Por ejemplo, la gente que hace 10, 15 años se fue para España, por ejemplo, y que pues pudo demostrar de que había hecho un curso en el SENA,
pues eso era un pasaporte muy importante para conseguir un trabajo, porque en España, en Europa, en muchos países de Europa, el cartón, el título del SENA era avalado como un reconocimiento muy importante de capacitación de esa persona. Con el SENAI de Brasil han sido las dos instituciones de educación más prestigiosas de América. Claro, pero volviendo otra vez a lo de la reforma tributaria, mire, van a introducir una serie de procedimientos encaminados pues a liquidar el impuesto sobre la renta, una cosa que se llama el IMAM, que es el impuesto mínimo alternativo nacional, y resulta que van a poner a pagar con eso casi a todo el mundo impuestos, inclusive pues a los que realmente tienen salarios ínfimos en este momento. Pero lo grave de eso es esto: resulta que a través de ese procedimiento, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Y por qué van a poner a pagar impuestos a mucha gente que antes no pagaba impuestos? Porque el procedimiento no reconoce la posibilidad de que el contribuyente pueda utilizar las exenciones y las deducciones con que hoy cuenta dentro del sistema que está rigiéndonos el país. Inclusive, lo único que se va a reconocer, y eso en un porcentaje, es lo que tiene que ver con salud, y eso no todo lo que uno paga por concepto de salud durante el año, no, por ejemplo, las prepagadas. Y lo que tiene que ver con pensiones, y eso que se está planteando la posibilidad de gravar las pensiones también en determinado monto, de tal manera que las personas que hoy no pagan impuestos hacen su declaración pero no pagan impuestos porque pues la mayor parte de sus rentas derivan del trabajo, tienen la posibilidad de utilizar esas exenciones y esas deducciones con ese propósito. Hoy, si se aprueba esa reforma, no va a ser posible. Entonces van a poner a pagar impuestos, aunque sea una suma pequeña, ¿no?, a mucha gente, porque ¿cuál es en el fondo la esencia de todo esto? El Estado se está apertrechando de recursos, creo que van a recoger alrededor de unos 80, 89 billones de pesos por concepto de impuestos. Y es que detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Detrás de esto hay un poco a lo lejos, un poco en la sombra, la posibilidad de que en el país se desacelere el crecimiento económico para el próximo año, a raíz de que este país está viviendo prácticamente de las exportaciones de bienes derivados de la economía extractiva, ¿no?, minero energética. Y resulta que eso está decreciendo. En estos momentos, en China, en Europa y en todas partes donde pues se está demandando esos productos, pues hay una situación de crisis económica casi recesiva, y como consecuencia de eso, pues las exportaciones de esos bienes van a disminuir. Entonces el Estado necesita, de todas maneras, entrar a solventar a esos grandes capitales, esas inversiones que hoy están vinculadas a ese sector de la economía, para que no sufran absolutamente ningún problema. En tanto que el pueblo colombiano le va a tocar pagar los platos rotos de toda esa crisis, que nos la van a trasladar a través de la vía tributaria, a través de la vía fiscal y a través de una serie de factores que inciden obviamente en la economía nacional. Doctora Betty, ¿sabes que hay un artículo que está dentro de la reforma tributaria que habla de San Andrés? Que los yates y aviones que pasen a San Andrés no graben el impuesto del IVA, y para ayudar, y algunos para bajar hasta el 8%. Sí, hay unas grandes inequidades, no se establece allí, no se aplica lo que dice la Constitución de que debe ser realmente progresivo y en equidad la tributación en Colombia. Pero permítame decirle lo siguiente: de los 8 billones de pesos que se le sacarían al Instituto, al SENA, vía para fiscales, y los 4 millones de pesos que se le sacaría a bienestar familiar vía los parafiscales, el gobierno dice: lo vamos a sustituir. No, señores, no se preocupen, el SENA va a seguir obteniendo esos recursos. Para eso hemos creado el CREE,
El CRE es el impuesto ese de la solidaridad, de todas estas cosas, que es del 8% que preguntaba ahora el señor director. ¿De dónde sale esa cifra? Pues esa cifra sale sin ningún estudio, simplemente sale de la diferencia que hay entre los 33 puntos que se paga en este momento por impuesto de renta y los 25 que se han generado en el proyecto de reforma tributaria. Entonces queda una diferencia de 8%. Pero es plena, doctora Betty, ¿es plena esa tarifa? O sea, ¿ese dinero es pleno? O sea, ¿que va a ser constante? No, ya le voy a explicar. Muy bien. Resulta que esos en la práctica ya hemos visto que a través de la solidaridad de ese CRE no va a salir esos recursos, no se van a obtener esos 12 billones de pesos para el bienestar. Entonces, ¿de dónde van a salir? Van a salir de los ingresos corrientes que tiene la nación, es decir, de los tributos que todos pagamos por diferentes conceptos. De esos intereses corrientes de la nación van a salir de allí. Y si van a salir de los ingresos corrientes de la nación, eso significa que los traslados que se le hace a los entes territoriales, a los departamentos, municipios, se van a disminuir. Se van a disminuir esas transferencias que hace la nación a los entes territoriales, obviamente. De manera que allí hay un motivo de inequidad que nos preocupa muchísimo a los colombianos en esa reforma tributaria. Segundo lugar, hay una relación muy directa entre reforma tributaria y salario mínimo, porque ya hemos visto cómo esta reforma tributaria tiende fundamentalmente es a favorecer el capital, las rentas de capital, es eso. Y entonces, asimismo se maneja lo del salario mínimo. Por eso es que el salario mínimo no va a aumentar ni siquiera 5 puntos posiblemente. Es decir, lo que los empresarios pretenden es de que no aumente más allá de un 3%, es decir, unos 20.000 o 22.000 pesos, que eso es ridículo. Eso no sirve para nada para una familia, en cambio eso sí causa muchísimo daño, porque sobre pretexto del incremento del salario mínimo, viene más incremento en el transporte, viene más incremento en la canasta familiar, en salud, todas las cuotas moderadoras, absolutamente todo se aumenta. Y esos aumentos no alcanzan a compensar los 22.000 pesos que va a recibir por aumento mensualmente el trabajador. De manera que el tema del análisis no solamente es de profundidad, sino que es integral, en la medida en que no podemos quedarnos única y exclusivamente en el análisis técnico especializado de la reforma tributaria, sino que tenemos que mirarlo eso dentro del contexto político, de la realidad de la nación, de lo que dice la Constitución, desentrañar a quién favorece, realmente a quién le está imponiendo la mayor carga impositiva, eso que va a generar en la economía y en la vida del país. En conclusión, este gobierno, como los anteriores, lo que están es generando, y lo estamos viviendo, un país de muy pobres, un país de desempleados, de gente subempleada, un país que permite que hayan y proliferen universidades y muchas de garaje, pero que no le garantiza a los egresados un empleo digno. Muy bien. Es importante tener en cuenta, uno, no estamos, la posición editorial de este programa, no estamos en contra de pagar impuestos. Nosotros creemos que todos los ciudadanos de un país estamos obligados a contribuir, como dijo el doctor Pablo, con un criterio de progresividad y equidad, contribuir a esa masa monetaria que permite redistribuir recursos para apoyar a las regiones o a los sectores poblacionales más vulnerables. Por eso es tan importante defender instituciones como el SENA y el ICBF, porque ahora podrá decir alguien, pero es que a mí ¿para qué me sirve pagar el 2% al ICBF si yo no me beneficia? Es que no se trata de que lo beneficie a uno, se trata de que ese 2% va a ayudar a muchas madres comunitarias que atienden niños de hogares muy pobres, en zonas muy pobres,
que de otra manera no podrían ser atendidos. Ese 2% sirve para que el ICBF atienda jardines infantiles en muchas partes con una buena calidad. Ese 2% sirve para que el ICBF ayude con la alimentación, la bienestarina a muchos infantes que de otra manera tendrían más problemas de desnutrición. Y así podríamos decirlo con el SENA. Entonces hay que entender esto. Pero yo me quiero pegar de lo último que dijo la doctora Betty Jiménez. El tema es que vamos a quedar con una clase pobre muy grande y una clase rica muy chiquita, y no tenemos una gran clase media, que es a lo que debe apostar el país, una clase media que tenga capacidad. Ojalá todos fuéramos, la inmensa mayoría, de clase media y no muchos de clase pobre. Veamos la nota que nos han preparado nuestros periodistas antes de ir adelante. El Ministerio de Hacienda se va saliendo con la suya en uno de los temas que ha sido intocable en Colombia: la eliminación de los llamados parafiscales, específicamente los que tienen que ver con el SENA, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Salud. Parte de estos impuestos a la nómina se va a sustituir por el nuevo CRE, Impuesto sobre la Renta para la Equidad. Cientos de manifestantes del SENA y del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar protestaron por esta medida en la Plaza de San Francisco de la Gobernación del Valle del Cauca. Hoy los trabajadores y estudiantes del SENA estamos en protesta en la calle a nivel nacional, porque hoy hay plenaria en el Congreso del Senado y Cámara para votar la reforma tributaria, y nosotros estamos en contra de la reforma tributaria, puesto que la reforma tributaria pretende eliminar los aportes parafiscales, que es la vida del SENA y bienestar familiar. Consideramos que si esto ocurre, si estos congresistas aprueban esta reforma, la liquidación del SENA es eminente, igual que la del Seguro Social, porque los aportes parafiscales, que es la vida del SENA y bienestar, desaparecen, y entonces estas dos entidades que prestan un gran servicio social van a ser eliminadas, y por tanto va a haber que prestar el servicio, pero cobrando. ¿Significa esto que se va a privatizar el servicio? No, pues la verdad es que a nosotros nos perjudica demasiado, debido a que nosotros somos de nuestras comunidades donde más nosotros necesitamos la ayuda y el apoyo del gobierno. Más que nosotras como madres comunitarias, son nuestros niños de nuestra comunidad los que se afectarían, debido a que pues los niños que nosotros cuidamos son de madres cabezas de hogar y también de la más pobreza de nuestra comunidad. Entonces pasaría a ser como los años anteriores, antes de existir los hogares comunitarios, donde los niños morirían de desnutrición, los niños morirían encerraditos, los niños morirían también de pronto quemaditos, y entonces habría muchos accidentes. Entonces para nosotros el extracto 1 y el extracto 2 nos perjudicaría demasiado. Al proyecto le esperan las plenarias, y sin duda no será una tarea fácil, porque probablemente continuarán las protestas de los defensores del SENA y del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que temen, aunque quedaron garantizados en las comisiones, por los recursos para financiar sus programas. Sí, yo opino de que con la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria que cursa en ese momento en el Congreso, que esperamos que hoy se hunda, atendiendo el clamor de la gente, la solicitud de toda la población colombiana, pero si logra pasar es nefasta para el SENA y para bienestar familiar. Nefasta en el sentido de que, si bien es cierto, los parafiscales, dice el gobierno nacional que lo reemplazaría con un impuesto al redistribuo a la equidad, impuesto a las ganancias, a las utilidades. Ese impuesto que pagarían las empresas que tengan utilidades no alcanzaría a cubrir todo lo que significa el presupuesto de bienestar familiar, y se calcula que aproximadamente recoja solamente el 50% de lo que significa el presupuesto de bienestar familiar y el SENA para atender todos los programas sociales. Si ese impuesto redistribuye la equidad solamente recoge el 50%, quiere decir que el bienestar familiar
podría en determinado momento acabar con el 50% de sus programas. Lo igualmente pasa con el SENA, que es la Universidad de los Pobres. Entonces también se vendría a cabo el 50% de su capacidad y de su oferta de educación. Ahí tenemos pues la opinión de quienes están adentro viviendo la situación diaria del SENA y del ICBF. El SENA tiene más de 6 millones de usuarios, de los cuales 2 millones son presenciales y cerca de 4 millones son colombianos y colombianas que acceden en la plataforma virtual a cursos que van desde culinaria hasta bilingüismo, cursos que van desde cría de cabras, pastizales, fermentación de ciertos productos, artesanías, turismo, etcétera, sin que cueste un solo peso a quien accede a ese tipo de servicios. Es imperativo defender el SENA y defender al ICBF. Esa es la posición de este programa y de este medio. Yo le quiero preguntar a nuestros dos panelistas, hagamos una breve reflexión de por qué le están metiendo tijera al SENA y al ICBF y por qué todavía no le meten mano a las cajas de compensación familiar. Posiblemente no le vayan a meter mano por una sencilla razón, porque las cajas de compensación familiar están en los grandes negocios de la vivienda de interés social y están los grandes negocios de la salud. Entonces, ¿cómo le van a meter mano allí a disminuirle los aportes cuando están manejando negocios grandes dentro del país a sobre través todo de vivienda? Claro, la vivienda de interés social y además lo de la salud también. Entonces, esa es la razón de ser por la cual a los parafiscales no se los quitaron a las cajas de compensación familiar. No es porque el gobierno quiera garantizarle recreación a los trabajadores. El gobierno lo que quiere es garantizarles esos grandes negocios a esas cajas de compensación, que entre otras cosas no los dirigen los trabajadores, no obstante que ellos están allí. Sino los grandes patronos. Sí, claro. Los muy cercanos al alto gobierno. Sí, y la otra cosa es esta, mire, como se desprende del reportaje que se le hizo a los participantes de la marcha, y es que pues dentro de la política neoliberal, ¿qué es lo que se advierte claramente con la experiencia que hoy tenemos? Que el SENA y el bienestar familiar van hacia la privatización, le van a entregar, como en el caso de las cajas de compensación familiar, como se entregó Telecom, como se entregó Banco Agrario y Caja Agraria. Exactamente, le van a entregar eso al sector privado, porque finalmente en esta concepción de la política neoliberal, la explotación de los servicios sociales genera una gran rentabilidad económica. Pero habría que preguntarle inclusive al señor ministro de Hacienda qué va a pasar con las empresas, ¿no?, que hoy están gozando de la famosa seguridad democrática, que no van a pagar el 8% sobre las utilidades que genere su capital. ¿Por qué? Porque a ellos sí se les garantizó, con base en esos contratos, la seguridad jurídica. No se les iba a modificar las condiciones tributarias, ni fiscales, ni financieras. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Habría que preguntarle, porque él dijo que era a partir del 1 de enero que se entraría a cobrar ese tributo para las nuevas empresas. Quiere decir eso que las que ya han suscrito los contratos de seguridad jurídica a 20 a 30 años no van a contribuir, y eso significa una reducción en la práctica de los ingresos por ese concepto. Por ejemplo, Cerrejón, para no ir muy lejos. Exactamente. Un solo ejemplo. O la Goldmain, Pacific y Rubiales. Esas empresas que tienen ya contratos, ¿no?, de estabilidad jurídica. De estabilidad y de seguridad jurídica, pues no van a contribuir con ese. Don Pablo, permítanos, doctora Betty, doctor Pablo, amables televidentes, tenemos aquí en los últimos minutos del programa a Marta Cecilia Martínez. Ella viene desde el ICBF. No alcanzó a llegar a tiempo. Le prometemos a ustedes que vamos a preparar en este canal, en ese programa, unas agendas especiales para meterle diente al tema ICBF y tema SENA, porque insistimos hasta la saciedad.
hay que defender al SENA y al ICBF de que no queden privatizados y que no se vayan a marchitar. Entonces queremos escucharla a usted de manera muy concreta porque nos faltan muy poquitos minutos. Bueno, de manera muy concreta, yo hago parte de la Junta Directiva del Sindicato Seccional Cali de Trabajadores de Bienestar Familiar y de la Junta Directiva Nacional. Nos complace mucho que hayan medios de comunicación como este que sí le están haciendo difusión a todas las marchas que estamos haciendo, porque precisamente otros medios de comunicación de orden masivo nos están negando que nos visualicen en las marchas, no nos han pasado por los noticieros nacionales en las marchas precisamente porque sabemos que los dueños de estos medios de comunicación son los mismos empresarios. Entonces, como decíamos ayer en la marcha, donde cantidad, multitudinalidad de gente marchó diciéndole apoyemos al bienestar familiar y al SENA. ¿Por qué? Porque precisamente el dichoso proyecto de reforma tributaria, como ustedes bien lo decían, quiere acabar con el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos vienen privatizando desde el Plan Nacional de Desarrollo cuando nos pasan para el Departamento de la Prosperidad Social. Estamos perdiendo autonomía. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, con la famosa, a través del director de la DIAN, el doctor Ortega, precisamente están diciendo que van a crear, o ya está en camino, ya está marchando, el denominado Impuesto a la Solidaridad, famoso CREE, que precisamente viene de un impuesto de solidaridad, ¿sí?, que dan anualmente las empresas a raíz de las ganancias que ellas tengan. Ya se quieren desmontar los parafiscales, que está en el artículo del proyecto de reforma tributaria, y si desmontan los parafiscales, que han sido los recursos específicos destinados para los programas del ICBF que llegan a la población más vulnerable de la sociedad colombiana, los sectores más marginales, donde están verdaderamente nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra tercera edad y familia que necesitan de los programas, y no solamente son en alimentación, son programas de protección para la niñez desamparada. Si aprueban precisamente la reforma tributaria y este impuesto creándose las CREE, nos van a colocar una destinación a la intemperie que va a estar al vaivén de las ganancias de las empresas, de las grandes multinacionales. Nosotros le decimos al pueblo colombiano, no le crean a este gobierno que no está de acuerdo con las instituciones que hacen parte del Estado. Cuando una institución es del Estado, los servicios son gratuitos. Hay personas que lastimosamente uno las escucha decir que lo privado es lo mejor. Lo privado empieza hasta con fines gratuitos 2 meses, para luego cobrarle todo lo gratuito que le dieron, mientras agarran al pueblo colombiano y nosotros desprotegemos a estas entidades del Estado, y cuando nos privaticen empezamos ya ni siquiera a tener patrimonio colombiano. Perdóneme, Marta Cecilia, el mejor ejemplo de la defensa que ustedes están promoviendo es lo que estamos viendo con la salud hoy, el seguro social. El seguro social por muchos años fue público, el Estado nunca puso su parte, su tributación, pero yo creo que muchos colombianos nos beneficiamos del seguro social y la atención al seguro era bastante mejor que lo que hoy ofrecen las llamadas EPS. Y hoy vemos los edificios de lo que fue el seguro social en manos de cajas de compensación, en manos de EPS privadas, y todo el mundo mal atendido y con sobrecostos. Es el tema, no es simplemente una radicalización obstinada. Estamos tratando de que entendamos todos que el SENA y el ICBF son 2 instituciones que redistribuyen la riqueza en el país. Sí, quiero invitarlos precisamente, y gracias que nos den la oportunidad de poder mostrar todos los beneficios que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ojalá fuera un programa destinado para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde vamos a traer representantes de madres comunitarias, hogares infantiles, madres sustitutas. A veces el país desconoce la labor de la madre sustituta porque no conoce a ciencia cierta qué hace, pero los programas de ICBF no están destinados únicamente a los hogares comunitarios, también a los restaurantes escolares, a la atención en orientación a la familia.
Nosotros sabemos que en Colombia la mayor fuente de distribución va para las Fuerzas Armadas. Estamos de acuerdo que se sustente las Fuerzas Armadas, pero si no sustentamos programas como los del ICBF, donde fortalecemos a la familia, tendremos guerrilla, tendremos delincuencia, tendremos niños en los semáforos, tendremos toda la cantidad de oficinas de sicariato que hay en el distrito de Agua Blanca, donde uno anteriormente observaba un niño de 12 años, ya desde los 9 años. Nosotros que hacemos las visitas al distrito de Agua Blanca, a Terrón Colorado, nos toca ver en las graderías, nos toca ver en las calles cómo nos intersectan niños desde los 9 años para atracar a todas las instituciones amigas que vamos a apoyar a la comunidad o a cualquier transeúnte que pase por ahí. Miren, pueblo colombiano, no se dejen engañar. El doctor Juan Manuel Santos habla muy bonito que va a llegar a las poblaciones más desprotegidas. Yo creo que si ustedes van al Chocó, a Tumaco, a las comunidades indígenas, a las negritudes, a las raizales, siempre verán un hogar infantil de bienestar familiar, un hogar comunitario y nuestras móviles. Hundamos la reforma tributaria. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. El compromiso de este canal y de este programa es que vamos a preparar 2 programas especiales, uno sobre el ICBF y otro sobre el SENA, porque creemos que hay que mostrar, como lo dice Marta Cecilia Martínez, muchos colombianos y colombianas no tienen o no tenemos idea de qué es lo que hacen allá adentro estas instituciones, y en verdad el trabajo es supremamente estratégico para la paz social, para la convivencia, para el bienestar colectivo. Así que hay que defender estas organizaciones. Aquí no estamos defendiendo a un grupo de trabajadores únicamente, estamos defendiendo instituciones que nos pertenecen porque de alguna forma han sido sostenidas con ese impuesto que todos los días se paga para mantenerlo. Y otra cosa que quiero observar brevemente antes de despedirnos. Son 2 instituciones de las muchas públicas de este país donde tienen errores y han cometido problemas y han tenido problemas graves, pero particularmente son 2 de las instituciones públicas de este país donde menos escándalos de corrupción hemos escuchado históricamente. Así que hay que defender al SENA y al ICBF. Les agradezco a los panelistas, la doctora Betty y el doctor Pablo, por sus luces, por sus ideas, y recuerde, amigo televidente, este programa es para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida en función del bienestar colectivo. Hay que ejercer la ciudadanía. Buenos días.